Oscar Balmen, experto en temas de seguridad, tener en este momento comunicación con usted y con nosotros para explicarle un hecho que no puede pasar desapercibido. Ayer a estas horas dábamos cuenta de que habían sido asesinados por motosicarios, es decir, por hombres armados a bordo de motocicletas. Habían sido asesinados 2 hombres. Uno de los asesinados fue Héctor Rodolfo Rodríguez, alias El Gordo, líder de la banda de los Rodolfos. Quizá no le dice mayor cosa, pero ahora le vamos a explicar de qué se trata y por qué es importante. Oscar Balmen, de entrada te agradecemos mucho, como siempre, que nos ayudes a entender este contexto también delincuencial. ¿Cómo te va? Muy buenas noches ya. Querido Pepe, buenas noches, gracias por la invitación. No, la invitación, por supuesto, es permanente y siempre. Háblanos de los Rodolfos. ¿Qué importancia tiene la muerte de Héctor Rodolfo Rodríguez, alias El Gordo, quien viajaba con otra persona que también falleció? Resulta que los motocicarios bloquearon el vehículo, un Mustang blanco sin placas, allá por el sur de la Ciudad de México, sur profundo, y dispararon contra el costado del vehículo y provocaron que los 2 tripulantes murieran. Coméntanos quiénes son los Rodolfos, quién es Héctor Rodolfo Rodríguez El Gordo. Si no mal entiendo, hace no mucho estaba en prisión. Sí, hace apenas 6 meses está en prisión, Pepe, y fue liberado. Déjame decirte que es cierto, mucha gente puede no decirle mucho el nombre de los Rodolfos, porque se trata de un grupo relativamente pequeño dentro del mapa criminal de la Ciudad de México. Sin embargo, es muy importante entender estos tipos de redes criminales. Los Rodolfos, como muchos otros grupos en el sur de la ciudad específicamente, eran grupos familiares. De hecho se llaman así por el apellido del patriarca que ya fue asesinado, y durante mucho tiempo se dedicaron únicamente a la venta de marihuana con una relativa escala muy pequeña. Sin embargo, conforme fueron ganando dinero e influencia en algunas cuadras, sobre todo por la zona de Barrio 18, esta colonia muy cercana al mercado de flores de Cuemanco, comenzaron a ser relevantes para los jefes delegacionales del PRD en Xochimilco. Y durante mucho tiempo el PRDismo en Xochimilco necesitó el dinero de los Rodolfos para poder financiar campañas políticas. Y a partir de ahí empezaron a conseguir concesiones para tener, por ejemplo, el manejo de visitaxis, el manejo de algunas chelerías donde se vende cerveza, pulquerías en la zona, incluso tener algunos manejos y algunas trajineras en la zona, y a partir de ahí comenzaron a generar mayores ingresos que les permitieron crecer su poder criminal y económico. Los Rodolfos, Pepe, hasta hace unos 6 meses, que fue la última oportunidad que tuve para ver un informe de inteligencia local de la Ciudad de México, no solamente habían brincado de vender poquitas porciones de marihuana, 4 o 5 personas de esa familia, a ser uno de los grandes jugadores criminales de la ciudad. Ya no solamente vendían narcóticos, sino también estaban involucrados en el tema de secuestro, el tema de extorsiones, también tenían ya un negocio de sicariato bastante bien establecido. Y lo que sucede con el asesinato de este hombre, Héctor Rodolfo, alias El Gordo o La Gorda, es que abre una oportunidad para que otros grupos criminales puedan tomar el espacio que ellos dejan libre. Lo más importante es que esto sucede justamente en Villacuapa, en Miramontes, esquina con Acoxpa, es que es el límite, digamos, entre las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Y seguramente muchos grupos criminales de Tlalpan van a querer ocupar el espacio que está dejando los Rodolfos ahora que están aturdidos por el golpe a su líder, y esto lamentablemente abre la posibilidad de una guerra territorial que lo único que va a generar es más violencia en el sur de la ciudad, y además podría amenazar incluso con elevar la cifra de homicidios. Fue detenido el Gordo, Héctor Rodolfo Rodríguez, fue detenido y estuvo en prisión, como tú bien dices. Él había sido acusado del asesinato, del homicidio de El Ojos, antiguo líder del cártel de Tláhuac, tengo entendido. Sí, mantenían una rivalidad muy fuerte. Todo el suroriente son grupos muy pequeños que han llevado una batalla prácticamente centímetro a centímetro en la Ciudad de México. La Ciudad de México, no solamente por ser la capital, es un mercado muy rico para esos grupos criminales, sino que también representa una oportunidad de expansión. Entonces, si bien los Rodolfos estaban muy enfrentados con lo que entonces era el cártel de Tláhuac, que ya prácticamente es un grupo en vías de extinción, han hecho también distintas guerras con otros grupos criminales al sur. Los Rodolfos están, por ejemplo, estaban en pelea con los Macarios, con los Pérez, con muchas otras familias, que lo que hacen es agarrar pedazos, digamos, de la Ciudad de México, dividen la capital en algunas franjas territoriales, y a partir de ahí pues hacen una especie de pelea centímetro a centímetro.
Seguramente, Pepe, el auditorio que nos escucha ahorita, quienes conocen el sur de la ciudad, no nos dejarán mentir a ti y a mí. Los Rodolfos en la zona de Barrio 18, de La Cebada, División del Norte, cerca de los embarcaderos de trajineras, en Nativitas, era gente con mucho poder económico, con mucha influencia, que durante años se terrorizaron a los comerciantes con cobros de extorsiones, de secuestros, comercio en vía pública. Prácticamente todos ellos respondían a los intereses de Héctor Rodolfo, y lo que estamos viendo es que alguien se revela ante ese liderazgo, alguien decide tomar esa posición de poder, y la verdad es que me preocupa que esto ocurra justamente en estas épocas decembrinas, cuando las autoridades tienen menos controles, están más relajadas por el tema de las fiestas, y entonces podamos ver que en los próximos días el sur de la Ciudad de México pudiera haber una escalada de violencia, justamente porque se está dejando un espacio criminal abierto y alguien evidentemente va a llegar a ocuparlo. Pues muchas gracias, gracias Óscar Balmen por ayudarnos a entender la dimensión del personaje acribillado ayer por motosicarios y lo que puede ocurrir en el reacomodo justamente de fuerzas criminales, evidentemente. Gracias. Querido Pepe, muchas gracias. Feliz Navidad y feliz Navidad, auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.